transición termina a los 19 años. Pero entonces empieza la etapa de adulto, en donde ahora vienen responsabilidades de adulto. Y si no está capacitado, entonces la va a llevar muy mal. Y por último, viene la etapa de la senectud, que es ya cuando va declinando, ¿verdad? Ese cambio de edades es proverbial, ¿verdad? Hasta se decía de aquella leyenda de la esfinge que le dijo al hombre que le iba a dar una adivinanza y que el que no se la contestara se lo iba a comer, ¿verdad? Y el hombre le dijo, está bueno. Entonces la esfinge le preguntó, ok, ¿cuál es el animal que cuando es en la mañana camina en 4 patas, cuando es mediodía camina en 2 y cuando es de noche camina en 3? Y el otro pila le dijo, el hombre, porque cuando es niño gatea, cuando es joven camina con sus 2 pies sin ningún problema, pero ya cuando está viejito tiene que usar bastón, ¿verdad? Entonces ya tiene 3, 4, 2 y 3. Es un cambio. Pero entonces ahora, ya una vez que más o menos di algunas pinceladas de eso, tengo que irme a la Biblia y chequear en el libro de Joel, en el capítulo 2, acerca incluso de los devoradores que estaba platicando mi hermano hace un momentito. Quisiera leer Joel capítulo 2 verso 25, que si no se mira, pues no se mira, yo aquí se lo voy a leer, en donde dice, entonces, esta versión de las Américas pone, os compensaré. No me gusta, y todas las demás versiones, la Biblia de las King James, restauraré. No dice os compensaré, pero compensaré también está bonito, pero el significado me parece que no llega a la profundidad. Os restituiré. Me gusta mucho esta. I will give back to you. Es importante, es interesante, porque es un sentido. I will give back to you the years. A ver. Te voy a devolver los años. Te los voy a regresar. En otras palabras, ¿tuviste una mala niñez? Te la voy a regresar. Lo que te perdiste de esa niñez, te la voy a regresar. Eso es lo que está diciendo ahí. Tuviste una pésima adolescencia, en la cual, si era una hermana, a los 15 años quedó embarazada, que no era su época, o a los 16 el cuate embarazó a la novia de 15 y los casaron a la fuerza y los condenaron a cadena perpetua. Sí, porque no se amaban, fue esa revolución hormonal y ¡pau! ¿Y ahora qué hacemos con ellos? Condenados para siempre. Entonces viene Dios y dice, I will give back to you the years which were food for the locust. Preach it, pastor. Ahora, fíjense pues, yo no me quiero quedar exactamente ahí porque hay mucha tela que cortar. En el primer caso que le puse, que es lo físico, hay mucha explicación para dar, que cuando nosotros la asumimos, empezamos a entender por qué nos ha ido en la vida como nos ha ido. Cuando vamos a ver lo que perdimos, también. Pero yo me quiero más que todo enfocar en la transición. Ya voy a ir con la recuperación. Porque eso es lo que dice el versículo. Te voy a recuperar, te voy a restaurar. Y note usted que
es uno de los pocos textos, y nadie puede hacer esto. Te voy a restaurar los años. ¿Quién te puede restaurar los años? Mira, te puedes hacer una cirugía plástica y restaurarte la cara para que no se miren las arrugas. Te puedes pintar el pelo para que ya no se miren las canas y se miran como que está. Te puedes echar baba de caracol. Puedes combatir la piel queloide. Te pueden hacer una lipo. Te pueden hacer de todo, y todo lo que va a hacer para restaurar, va a restaurar, pero nadie puede restaurar los años. Hasta afuera, incluso hay un dicho que dice: el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran, dice. Porque ¿quién puede restaurar los años? Pero hay uno que puede restaurar los años. Aleluya. Él es glorioso. Es glorioso. Ahora, entonces, aquí me quiero saltar hacia otro ejemplo para al final de cuentas ir y que veamos juntos a la iglesia, nuestra vida espiritual cristiana. Ok, pero antes quiero decir un par de cositas. Para pasar de la niñez a la adolescencia existe una crisis. Le llaman, bueno, yo le llamo, porque la única crisis que la psicología he visto yo que la admiten es la crisis de la edad madura. Así le dicen, ¿verdad? Crisis de la edad madura, que es más o menos a partir de los 40, 45 años, cuando el cuerpo está envejeciendo, pero el cliente cree que todavía está joven. Pues no estoy diciendo que los que tienen 45 ya están viejos, solamente le estoy diciendo, hace unos días estaba platicando yo con un médico amigo, y él estaba atendiendo a mi esposa, es un cardiólogo, y mientras eso, pues me platicaba él y me dice: mire usted, me dice, hay unos patojos, me dijo. Patojos es una palabra hebrea, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, muchachos? Hay unos patojos que se meten a correr esas carreras de 21K. Y como tienen 40 años, solo se ponen los tenis y se ponen su pantaloneta y se van corriendo y aguantan. Y cada año que hacen esas carreras, a mí como cardiólogo me toca atender por lo menos a 3 personas. Uno se murió de un infarto, joven. Porque él no se da cuenta que hay un cambio en su vida, en su cuerpo, y sigue haciendo lo mismo. Ahí ya no le dice aleluya sea eso, ¿ah? La realidad, y tampoco me quiero extender mucho en ello, la realidad es que a los 33 años uno empieza a envejecer. Habría que explicar un poquito eso, ¿verdad? Que empiezan a haber más células muertas, que más células que hacen la mitosis, ¿verdad? Y empiezan a multiplicarse. Sigue habiendo mitosis, pero hay más muertas que vivas. Hay más muertes que nacimientos, por decirlo así. Lo que le pasa a algunas naciones, pero esa es otra cosa. Entonces, asimilar eso no es fácil. Estoy hablando de los 40 para adelante, a 45. Va, pues, no se me ponga así, 50, pues. Pero yo siempre he dicho que el que tiene una crisis en la edad madura fue alguien que no le trabajaron su crisis en la edad inmadura. ¿Y cuál era la crisis en la edad inmadura? La adolescencia. Usted fue adolescente, ¿va? Qué horrible fue usted, hermano. Usted no se acuerda, pero usted le hizo la vida a cuadritos a sus papás.
se trató de escapar de la casa varias veces. Y algunos lo lograron. Algunos no. Siempre hay excepciones, ¿verdad? Pero la mayoría, cuando llega esa crisis, ya uno empieza, ya le cae mal. Los viejos no saben nada. ¿Cómo hacer eso? Que me está limitando mi celular. ¿Cómo hacer eso? Existe un choque, ¿va? Yo cuando era adolescente no había ni teléfonos de casa, creo que habían. Bueno, sí habían, ¿verdad? Pero no teníamos ese problema. Ahora debe ser un problema con los niños y con los adolescentes más. Así es. ¿Verdad? Pero, no, perdón, yo no vine a acusar ni nada, solo estoy diciendo que hay una crisis. Y entonces esto me lleva a pensar que las transiciones en la vida son de lo más delicado que puede haber. Y si usted no asume el momento de una transición, fracasa. Dejemos de hablar de transiciones de edades. Hablemos de otro tipo de transiciones. Usted trabaja en una empresa norteamericana, le pagan bien, es obrero y gana. ¿Cuánto es por hora un buen sueldo aquí? ¿Por hora? ¿20? ¿Perdón? 32. Usted está ganando $32 la hora. Está bonito, ¿va? Vaya. Pero como usted es tan bueno y tiene comunión con todos sus compañeros, los invita a la iglesia, vienen de vez en cuando, se van a comer una hamburguesa a In-N-Out, qué sé yo, ¿verdad? Algún lugar por ahí. Y de repente, como usted es tan buen trabajador, su jefe lo llama y le dice: de ahora en adelante vas a ser el supervisor. ¿Y cuánto voy a ganar? No tengas pena, vas a ganar más de lo que ganas ahorita. Entonces usted ahora sufre una transición. Si no la asimila, lo van a despedir. Porque lo primero que le va a pasar es que sus compañeros ya no lo van a ver igual. Ahora usted va a ser el culebra, arrastrado, le arde el pecho. Ahora usted va a ser el creído. Pero no se da cuenta, el que no hace bien la transición, no se da cuenta que ahora él ya no es de ese grupo. Ahora él es un supervisor. Y o asume su posición, o lo van a regresar, en el mejor de los casos lo van a regresar a obrero, en el mejor, o si no se lo echan. Las transiciones son de lo más difícil que existe. Le voy a poner otra. Para no estar molestando a ningún inmigrante ilegal, resulta que su mamá o su papá se vinieron hace años, se volvieron ciudadanos, metieron los papeles por usted, pero usted vivía en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, en cualquiera de esos países, y allá se desarrolló. Y de repente un día lo llama su mamá o su papá y le dice: mijo, yo metí los papeles hace 10 años y ni sabes qué. ¿Qué? Mira, ahorita que la cosa está tan difícil con el Donald Trump, salió tu residencia, papaito. Venite para acá. Pero mamá, yo tengo mi trabajo. Sí, pero aquí te va a ir mejor. Sí, dice usted, y se viene, va. Y no transiciona. Cree que todavía vive en Guate, o en México, o en El Salvador, o en Honduras. Y si no transiciona, para empezar, ni empieza a hablar inglés. ¿Se viene a vivir aquí? ¿Tiene residencia? Hermano amado, cumple los 5 años y no se anima a hacer el examen para ciudadano.
Porque no ha aprendido inglés y le da miedo que cuando el gringo le pregunte, "How old are you?", usted le conteste, "Fine, and you?". ¿Por qué? Porque no transicionó. Entre paréntesis, ¿usted cómo va con eso? Tiene que aprender a transicionar, tiene que transicionar. Pero a veces nos acoplamos, nos acomodamos, y como tenemos la dicha, la ventaja de que gracias a Dios en este país sabemos bastantes hispanos, ¿verdad? Porque se sabe perfectamente que, por ejemplo, Los Ángeles es la segunda ciudad más poblada de México. Entonces, se acomodan. Ok, ya basta de ejemplos. Pero en esos ejemplos yo sé que más de alguna espinilla he pateado. Pues ahora viene el Evangelio. Transición en el Evangelio. Esa es la más cardíaca de todas. Porque esto nos conduce a la vida eterna y a la vida en abundancia. Entonces solo déjeme ejemplificarle así a grandes rasgos. 2000 años de religión judía. Sus costumbres y sus leyes y sus sectas, sus doctrinas, sus sinagogas, sus discusiones, su Sanedrín, su sacerdocio, esperando al Mesías. Y esperando al Mesías, contando las letras de la Biblia y esperando al Mesías. Y de repente aparece el Mesías. Pero resulta que ellos tenían una idea preconcebida. Ahora la transición a ellos les va a volver un gran problema, en donde pueden perderse. Porque ellos están esperando un Mesías que los libre del yugo romano. Porque eso les dijeron sus líderes. Va a venir el Mesías y va a derrotar al imperio romano. Y nosotros, Israel, reinaremos para siempre. Porque aquí dice en la Biblia que todas las naciones que no vengan a celebrar las fiestas a Jerusalén, no caerá lluvia sobre ellos. Y entonces lo sacan de tiempo y de contexto. Y lo están esperando. Y de repente aparece el Mesías. Y les dice: hoy se cumplió esta profecía delante de vosotros. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor y me ha enviado a publicar buenas nuevas, a anunciar libertad. Y cuando termina de leer Isaías 61, cierra la Biblia y le dice: hoy se cumplió. No pudieron transicionar. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Le gritaron que era un publicano. Le gritaron que era un endemoniado y que era un samaritano. Le gritaron que era un blasfemo, porque decía que él era el Hijo de Dios. Y él les tenía que decir: pero nunca oyeron ustedes, nunca leyeron en el libro de los Salmos: yo dije, vosotros dioses sois, pero como hombres moriréis. La transición les costó la vida. Pero ahí andaban unos pobres atarailados que no tenían ni pacto ni promesa. Y el Señor les dice por medio de Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todos los que lo recibieron les dio la potestad de llegar a ser hechos de hijos de Dios. Y entonces nosotros no teníamos nada. Note usted, mire, es una maravilla extraordinaria de misericordia. Porque entonces Él viene y dice: ¿saben qué? Voy a llamar a un pueblo que no es pueblo, a una nación que no es nación,
Y los voy a hacer pueblo, los voy a hacer nación, los voy a hacer linaje escogido, los voy a hacer real sacerdocio. Eso es lo que voy a hacer con ellos. Y aparecemos nosotros. Qué cosa más linda, hermano. Pero antes de que apareciéramos nosotros, están el pueblo de Israel que sí le creyó. Pero ellos tienen en su mente todavía algo que deben de despojarse de ese pensamiento. Hermano, qué feos son los prejuicios. Los prejuicios, pues uno ya juzgó con anticipación, ¿verdad? Y ya tiene hecha su opinión. Entonces, lo que yo quiero hablarle hoy, bueno, ya le estoy hablando, no se preocupe, va. Pero, y no sé dónde, miro el cronómetro, en los 50 minutos que yo. ¿Eso va para adelante o va para atrás? Para adelante, yo llevo 24, o sea que me faltan 26. Que Dios me ayude. Porque estoy predicando 50 para poder ministrar 10, echar fuera demonios otros 10. Y bueno, denle un aplauso al Rey bendito. Entonces, aquí viene otra transición. Y la explica Lucas, el médico amado. Entonces está diciendo, el primer relato que escribí, Teófilo quiere decir amigo de Dios. Teos, Dios, filos, amistad, amigo de Dios. El primer relato que escribí de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, solo por favor, 3 años y medio, no 2000, 3 años y medio de ver a Jesús en su ministerio. Eso haber sido, hermano, la cosa más hermosa. Se metía a las sinagogas y se le aparecían unos endemoniados, le sanaba la mano seca a un cliente, a otra mujer que tenía 18 años de estar encorvada, la liberaba y la sanaba, resucitaba a los muertos, sanaba a los leprosos, le devolvía la vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos. Hermano, perdónenme. Jamás habían visto eso. Jamás habían visto eso. Ni él ni siquiera utilizaba teología para algunos, como Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, encarcelado, le dijo, mira, ¿eres tú el que tenía que venir o vamos a esperar a otros? Espérame, ahorita le vamos a dar la respuesta. Chequen bien lo que voy a hacer. Ya se lo van a decir a Juan. Tráiganme todos esos leprosos. Los limpiaba. Ahora tráiganme los ciegos. Tráiganme esos paralíticos. Vayan y díganle lo que acaban de ver. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos saltan. Hermano, era una cosa hermosa. Ahora, imagínense esos 3 años con un ministerio así. Solo imagínenselo. Hermano, si nosotros nos emocionamos con ver un milagro de vez en cuando. Mire, yo tengo varios años de ser cristiano y ser ministro y he visto milagros y quedaron grabados y plasmados en mi corazón. Pero es que ellos en 3 años, checha. Perdón, pues es que estaba hablando aquí con el hermano César. Con ustedes también. Carlitos. Giovanni. 3 años. Todos los días un milagro, todos los días un milagro, todos los días. Imagínense la transición. Ellos estaban locos. Los discípulos estaban locos. Y aún así, no lo pudieron asimilar. Judas no lo asimiló. ¿Cómo es eso? Dice, que este hombre tan poderoso, con él ya les ganamos a los romanos, porque no es necesario que tengamos suministros, porque con un pan vamos a la guerra y cuando tengan hambre, él solo ora y le reparte a 100,000 soldados y sobra. Usted sabe que eso es uno de los grandes problemas en la guerra, el suministro de comida. Y si multiplica los panes, ¿no será que multiplica las espadas también? Porque se recuerda que le dijeron, aquí hay 2 espadas. ¿Por qué le dijeron eso? ¿No podrás orar por ellas para que se vuelvan 10,000 espadas?
y matemos a estos infelices que nos están fastidiando. No transicionaron. Y eso que el Señor les dijo: miren, mi reino no es de este mundo ahorita, lo va a hacer después. Bueno, yo no sé qué hubiera hecho usted, pero yo sí sé que yo sí me hubiera puesto muy triste, porque se llegaron los 3 años y medio, lo traicionaron, lo vendieron, y el poderoso hombre que cuando dijeron: ¿quién es Jesús? Y dijo: yo soy. Los que lo iban a capturar cayeron. Ese era un tremendo poder que tenía. Se deja aprisionar, hermano. Pónganme las esposas, pues. Y como cordero mudo sube al matadero. Perdónenme, pero Dios sí me hubiera decepcionado. Carnalmente hablando, yo sí me hubiera decepcionado. ¿Cómo hacer eso? Que me van a quitar al Mesías. ¿Cómo hacer eso? Yo tal vez hubiera sacado la espada como Pedro y le hubiera tirado un chanflazo como él hizo. Violencia, pero esto lo defiendo. Y viene el mismo Señor y dice: tranquilos, no hagan nada. Pero ¿cómo no vamos a hacer nada, Señor? Si mira lo que no hagan nada. Bueno, se imagina qué descalabro, transición. Ahora ya no estaba el que multiplicaba los panes. Ya no estaba. Se fue. ¿Y ellos cómo están? Están en una transición. ¡Qué cosa más tremenda! Entonces ahora vienen y están todos decepcionados. Y de repente unas hermanitas usted. Regresando del sepulcro haciendo una gran alaraca. Yo me las imagino gritando, hablando, riéndose, y ellos ahí atemorizados. ¿Qué pasó con estas locas? No está en la tumba. ¡Ala, no puede ser! ¿Sabe qué pienso yo? ¿Sabe qué pienso? Que han de haber pensado ellos: se robaron el cadáver. Y él les empieza a decir: se nos apareció un ángel y nos dijo esto y esto y esto. ¿Y por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y yo le había dicho: si tú eres dime dónde lo pusiste, yo voy a ir por él. Y él me dijo: María. Y yo le dije: Raboni. Pues, no le creían. Ustedes están locas. No le creían. Los de Maús no le creyeron. Entonces la pregunta es: ¿cómo agarraron la transición? Mal. Pero tan lindo que ese Señor lo hace. Estaban ellos ahí cuando así de la pared emerge una figura. Jesús. Sí, se imagina, hermano. Era para morirse del miedo, del susto. Era para volverse diabético en ese ratito. Sale de la pared y se dirige al más incrédulo. Tomás, oí lo que dijiste, hermano. ¿Cómo así que no ibas a creer si no metías tu dedo en mis heridas y en mi costado? Vení. ¿Qué hizo Tomás? No seas incrédulo. Cayó postrado. Mi Señor, mi Dios. ¿Cómo se asume una transición? ¿Cómo? Bueno, y están felices ellos, ¿no? Yo ahí sí les hubiera dicho, Señor, gracias, papito lindo, pero ya no te vas a ir, ¿va? Ahora te puedes mover a la velocidad del pensamiento, puedes estar en todos lados, ya no te vas a ir, ¿va? 40 días, hermano, de discipulado con el resucitado. ¿Se imagina cómo debe haber sido eso? ¿Será que comieron? ¿Saber?
Si el Señor estuvo 40 años, 40 días en el monte y sin comer. A ver. Terminó eso y dijo, señores, viene otra transición. Oh, no. No puede ser. Sí. Me voy. Y en esa transición que viene, se va a agrandar el número de creyentes de una manera en que ustedes ni siquiera se imaginan. Pero Señor, y le vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Dejen sus prejuicios, dejen de estar pensando lo que ustedes quieren, dejen de estar pensando en eso. Hermano, a veces le pasa a uno de ministro y no de esa categoría. Uno les quiere enseñar algo a la gente y le resultan con sus propias ideas, hermano. Uno queriendo enseñarles algo, pero mire, hermano, y se lo llevan a hacer. No, hombre, ese es el momento de aprovechar lo que Dios te está abriendo. Tus dudas, Él te las va a ir contestando como será el momento. Restaurarás. Le voy a leer. Ay, papito lindo, ayúdame por favor, porque yo estoy en una transición. Yo estoy en una transición. Miremos. En el primer relato que escribí, Teófilo trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Lo que Jesús, de eso se trató. Hasta el día que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de sus padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes y apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Pero entonces les dijo, señores, viene otra transición. Pero recuérdense, las transiciones son delicadas, de niño a adolescente, de adolescente a adulto, de adulto a viejo. Son muy delicadas. Si no las asume, ahí vamos a tener aquellos que ya le dije, que se sienten patojos, pero no lo son. Pero voy a sacar juventud de mi pasado, dice. Ya verás lo que vas a aprender. O sea, todavía quiere dar estertores de macho viejo, pero ya no se puede. Hay que asumirlo. Híjole. Entonces ahora viene el Señor y les dice, ¿saben qué? Viene una transición hermosa. Entonces les voy a decir lo siguiente. Reuniéndolos, les mandó que no se fueran a predicar. Lo estoy parafraseando. Les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces ahora venía la otra transición, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Esa transición es una incomprendida, aún por aquellos que han sido llenos por el Espíritu Santo. Aunque lo cantábamos, no sé, yo no sé si usted lo cantó alguna vez. El Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando. Bendiciones del cielo pueden contemplarse cuan lluvia. Una fiesta. ¿Es aquella que qué? Y como él dice.
de Pentecostés. Entonces vino el Espíritu Santo y un montón de cristianos que fueron salvados con una verdadera conversión, que se encontraron con Jesucristo, se quieren quedar solamente con esa gloriosa experiencia de haberse encontrado con Cristo. Pero hermano, esa es una experiencia gloriosísima, pero hay más. Porque si no, no vas a poder transicionar. Porque entonces ahora el Señor dice, muy bien, ahora lo que toca es el Espíritu. Yo se los voy a derramar a ustedes. Y se lo voy a decir de esta manera, no van a poder vivir sin el Espíritu Santo. Van a existir. Denle un aplauso. Y hermano, esto lo tenemos que platicar, ¿no? Mira, no tenés ni siquiera que fabricar nada. En el reino no se fabrica, uno no fabrica las cosas. Porque si uno las fabrica, uno las hace. Si las hace, son hechos, son hechicerías. Pero nosotros buscamos una ciudad que ya está hecha. Que su arquitecto es Dios. Nosotros buscamos un fuego que no lo encendimos nosotros, sino que descendió del cielo. Porque si buscáramos un fuego que nosotros hicimos o fabricamos, sería un fuego extraño. Pero el fuego que descendió del cielo lo mantuvo Abraham. Por eso es que cuando fue a sacrificar a su hijo, él llevaba fuego, no llevaba fósforos. Hubiera sido más fácil llevar los instrumentos o herramientas para hacer fuego ahí arriba, pero llevar fuego, 3 días llevar fuego, ha de ser cardíaco. Pero lo llevó, ¿por qué? Porque ese era el fuego que había descendido de Dios y él solo tenía que cuidar. Entonces, el Espíritu Santo viene y se hace cargo. Dice, ustedes ya los bendijo el Señor, el Padre los bendijo, lo puso en su plan, el Hijo vino a complementar y yo he venido a terminar la obra. Porque lo que el Señor empieza lo termina y a mí me mandaron para sellar esto. Entonces, viene el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces empieza a haber un montón de cristianos que tuvieron una experiencia con Dios, que son hijos de Dios y hermanos y todo lo que usted quiera, y empiezan a negar la presencia del Espíritu Santo. Como la vemos en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? No. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creímos. ¿Así? Entonces, ¿por qué la Biblia dice en Hechos capítulo 19, cuando Pablo le habla a los discípulos de Apolos? Esa es la pregunta que les dice. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea que ya habían creído, eran cristianos. Y él les está preguntando si recibieron el Espíritu Santo y ellos le contestan, ¿qué? Ni siquiera sabíamos. Hechos capítulo 19, no me lo estoy inventando. Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y entonces ustedes en que fueron bautizados. A nosotros en Juan no transicionaron. Entonces Pablo les explica, les pone las manos, los bautiza en agua, terminan hablando en lenguas. Impresionante. Pues ahora ellos están en el aposento alto. Ya vieron a Jesús el resucitado, glorioso, precioso, bendito. Pero ahora el Espíritu Santo. Pero entonces el Espíritu Santo empieza, los llena. De eso es lo que quiero hablarles. Me quedan 7 minutos para empezar mi tema. Entonces viene el Espíritu Santo y dice, yo les voy a llevar toda su vida transicionados, pero conmigo. Sí, hermano, por favor, métete esto en tu cabecita preciosa. Sin el Espíritu Santo no puedes tener vida en abundancia. Mira, sin Cristo no puedes tener vida eterna. Y sin el Espíritu Santo no puedes tener vida en abundancia. Punto.
he dicho, dijo el pollo. Pero entonces ahora me quiero ir metiendo acá. Ellos vienen, mire pues, él les está hablando del Espíritu Santo, ¿va? Que era lo más importante en ese momento. Verso 5. Y mire lo que le preguntan. ¿Qué le preguntan? Y nos vas a restaurar el reino de Israel. ¡Qué decepción! ¿Cómo así? Mire pues, lo hizo el Señor Jesús y se lo hicieron a Él, ¿va? Pero yo tengo 37 años de estar ministrando en la iglesia donde el Señor me puso como pastor. Tengo un poco más de 40 años de estar enseñando la palabra, pero como pastor 37. Y 20 y pico de apóstol. Pero bueno, saber, ¿verdad?, cómo está la cosa ahí. Pero entonces tengo 37 años ahí con ovejitas que he platicado, que me han acompañado, que nos hemos peleado, que nos hemos reconciliado, que nos hemos bendecido, que nos hemos tunaciado. Pero 37 años, ¿verdad? Y ahí estamos unidos, unidos, unidos en tu nombre. Unidos. Vale. Entonces vengo yo un día y les digo, hermanos, el Señor me dijo que me va a llevar. Y entonces uno de ellos me pregunta, ¿y a quién de nosotros nos va a dejar? Es para darle camorra con picayelo, hermano. ¿No le parece? Y el Señor Jesucristo les dice, el Hijo del Hombre es necesario que sea entregado en manos de los gentiles y le den muerte. Y empiezan a alegarse quién iba a ser el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Quién iba a ser el ministro de Economía? Yo, decía Judas, ¿verdad? Empiezan a pelearse. Usted lo puede leer en la Biblia. Yo le estoy echando salsa a los tacos, pero hay tacos. Entonces ahora les está diciendo lo más importante. Miren, me tengo que ir al cielo, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a dejar el Espíritu Santo. Lo más importante que les va a pasar a ustedes es que les voy a dejar el Espíritu Santo. Señor, ¿y vas a restaurar el reino de Israel? Ay, hermano, es de meterles un coscorrón, hombre. ¿Cómo se ponen a preguntar eso? Perdón, porque son los apóstoles del Cordero. A ustedes sus nombres están escritos en la Nueva Jerusalén, en los cimientos y todo lo que usted quiera. Pero ¿cómo le preguntan eso si les está diciendo que va a venir Dios mismo y se va a meter en ellos y les va a dar poder? Entonces el Señor, como el Señor es bien paciente con nosotros, ¿va usted? Bendito sea su nombre. Miren, les dijo. En otras palabras, a ustedes, ¿qué les importa? Pero como se lo dijo así bien educado el Señor, ¿verdad? Entonces les dice, no os corresponde a vosotros. ¿No es eso? ¿Qué les importa? Eso fue lo que les dijo. No os corresponde a vosotros saber los tiempos y las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. A usted lo que le corresponde es recibir poder. Eso es lo que les corresponde. ¿Y cuándo lo van a recibir? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y cuando eso sucede, ustedes me van a ser testigos. La palabra testigo acá es una palabra que se dice mártir. Pero cuando nosotros la vemos en español, vamos a ver, es 1:8, ¿ah? Dice, and you shall be witness. Ok, entonces mire, es la 31:44. Martus, testigo, mártir. ¿Para usted qué es un mártir? ¿Ah? ¿Qué es un mártir? El mártir del Gólgota, el mártir del Evangelio,
Es alguien que dio su vida. Entonces, cuando ustedes reciban el poder, el Espíritu Santo, van a tener poder para ser mártires. Es decir, no van a ser cristianos de peluche. No tengo nada contra la familia Peluche, ok, pero no, ustedes no van a ser cristianos de cristal, sino que ustedes van a estar dispuestos a morir, a derramar su vida por lo que yo les voy a estar enseñando. Denle un aplauso fuerte a Rey. Pero aquí es que mire pues, es que discúlpeme, pero esto es imposible que se haga por nosotros mismos. Le voy a poner un ejemplo. Cuando se dio la guerra de Corea, que se dividieron las dos Coreas, cuando el ejército rojo, ateo, entraron en lugares de Corea que creían en Dios, y en algunas iglesias evangélicas, porque habían sido evangelizados por misioneros norteamericanos que habían ido para allá, e ingleses, y se habían convertido al Señor y eran pastores coreanos. Entonces hay testimonios ahí, hermano, impresionantes. Y se cuenta de un testimonio de una familia que llegaron los rojos, el imperio, pues los comunistas, ¿verdad? Abrieron cavaron con una retroexcavadora una tumba ahí para meter a todos. Los metieron al pastor, a su esposa y a sus hijos pequeñitos, y los iban a ametrallar, pero les dijeron: la última oportunidad, nieguen a su Dios. Vos, pastor, negá a Dios y se salvan, no los matamos. ¿Se imagina el pastor que le van a matar a sus muchachitos y a su esposa? Y también a él, ¿va? ¿Qué ideas le han de haber pasado por la mente? Bueno, solo lo niego, pero con los dedos así. ¿Qué? Y entonces estaba en eso, y los niños le dijeron: no vayas a ser cobarde, tú nos has enseñado. Los niños. Y quedó testimoniado, grabado, por eso lo contaron. Y es de las historias que le cuentan a la gente que va a visitar las iglesias de Corea, esas grandotas. Pero ¿quién puede hacer eso? Hermano, si no es por el Espíritu Santo no se puede, perdónenme, pero no se puede. Yo sé que usted es valiente y se agarra con el diablo y con las ratas y toda la cosa, pero dejémonos de cuentos. Es cuando el Espíritu Santo llena a alguien, le da poder para ser testigo, para ser mártir. Entonces, discúlpeme. Claro que yo creo, según lo dice Hechos capítulo 2, Padre Santo, ya me pasé 2 minutos, pero espérenme un rato. Hechos capítulo 2 dice claramente que cuando vino el Espíritu Santo empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Y les aparecieron lenguas como de fuego y el viento recio y toda esa cosa tan linda que sucedió. Pero uno de los graves errores que cometemos nosotros es creer que solo eso era. Que el hablar en lenguas fue toda la manifestación del Espíritu Santo, y no, tiene que seguir habiendo llenuras. Con todo respeto, Padre, perdóname si estoy diciendo algo malo, por favor no lo tomes en cuenta. Pero aquí en California está Azusa. Tú me dijiste que era una calle, ¿cómo es la cosa? La calle de Azusa, donde empezó el avivamiento. ¿Dónde queda? ¿Está cerca de aquí? ¿En el downtown? Va.
15 minutos. Va, ni usted ni yo, 20. Pregunto, ¿y ahí hay un avivamiento así tremendo? ¿Y qué hay? ¿Una plaquita? ¿Y qué dice? Dice Home of the Worldwide Pentecostal Movement. Oh yeah. Preaching pasó. Pero entonces vuelvo otra vez aquí. ¿Y qué pasó? Si es el Espíritu Santo. Así es. No es cualquier cosa. Amén, amén. Es Dios. Aleluya. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se encendió la llama y todo. Pero no le. Me puedo ir un poco más lejos. Usted y yo podemos ahora, que es lo único que se le sacó, que se le saca raja para este tiempo, ¿verdad? Vamos a ir a visitar a Turquía las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿En Turquía están? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, Filadelfia. En Turquía. ¿Y Turquía qué es? Musulmana. Ahí estuvo el Imperio Otomano. ¿Y qué pasó con esas iglesias? No transicionaron. ¿Y eso? Que fueron llenas del Espíritu Santo. Pero entonces la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta, ya me pasé 6 minutos, es que el Espíritu Santo te quiere llenar siempre. Y con esto voy a terminar porque con este versículo, aunque hay que explicar un poco más, y quiero explicar más, pero mire, solo déjeme leerle este versículo que aparece en la Biblia, el Código Real. Me impresionó. Vamos a ver, Padre Santo, ¿dónde está? Por acá. Ay, papito lindo, ayúdame por favor. Vamos a ver. Efesios capítulo 5, versículo 18. Esta es la Biblia de las Américas. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Código Real. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, manteneos llenándoos del Espíritu Santo. Ahí no dice, busca al Señor y que te llene del Espíritu Santo y ahí murió la flor. No somos los ángeles negros para cantar murió la flor. Sino que ahora es manteneos llenándoos del Espíritu. Es que es lo que tenemos que hacer. Ya fui lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mantenerme en ello. La primera vez que yo sentí esa bendición extraordinaria cuando empecé a hablar en lenguas, fue hace años. Yo lo anhelaba, se lo había pedido al Señor con todo mi corazón y no lo recibía. Todos los días jueves en la noche me iba a que oraran por mí para que descendiera el Espíritu Santo y yo pudiera hablar en otras lenguas y nada. Un día salí de viaje en mi trabajo de viajero que tenía y me hospedé en un hotel y me quedé leyendo la Biblia como no sé qué horas, pero la realidad es que me dormí leyendo la Biblia. Me recuerdo que me quedó la Biblia así en el pecho. Y más allá de la medianoche, me desperté hablando en otras lenguas. O sea, nadie me fue a poner las manos y me dijo, diga alabanza, 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 alabanza. Simple y sencillamente me desperté. Ahora, yo no puedo generalizar eso y decir, así tiene que ser. Entonces usted tiene que ser bautizado a la 1 de la mañana con la Biblia en el pecho. No, pero esa fue mi experiencia. Gloriosa. Pero después empecé a recibir otras unciones. Qué lindas. Digamos un día, y aquí tengo los versículos bíblicos, pero espérenme un rato.
Calma, pueblo, tranquilo. Ya estaba fluyendo con el Espíritu Santo, estaba sirviendo, estaba buscando, era conmovido por el Señor. Qué rico. Y de repente hicieron una campaña en Guatemala, la única vez que ha habido una campaña evangelística de esa magnitud en el Estadio Nacional, porque en ese tiempo no había pasado lo que pasó posteriormente en el estadio, que murieron 80 personas y entonces nos limitaron y ya no caben más de, ¿cuánta gente cabrá en el estadio? 40,000 quizá, o menos. Pero en ese tiempo le metían 80,000 si podían, ¿verdad? Y llegó el hermano y Ávila en una campaña tremenda, hermano. Y estábamos ahí, me recuerdo yo hablaba en lenguas. Y me recuerdo una noche, hermano, yo no averigüé nunca eso, lo oí y me pareció extraño. Ya eran como las 9:30 de la noche, oscuro, porque allá sí oscurece parejo, no como aquí que uno sale a las 7 y todavía hay el gran sol y tiene uno que andar con lentes oscuros a las 7:30 de la noche, hermano. Dice, está loco el sol en California, dice uno, ¿ah? Pero entonces, las 9, oscuro, y estábamos en medio de la campaña y empezó a volar una palomita blanca y le daba la vuelta al estadio. Le daba la vuelta y le daba la vuelta, y de repente la gente se empezó a percatar de lo que estaba pasando y lo empezaron a asociar con lo que había sucedido, que cuando Juan el Bautista vio una paloma, el Espíritu Santo descender en forma de paloma, y lo asociamos y empezó la gente. En ese tiempo no éramos tan budistas como ahora, hace unos 40 años de eso, no sé, no más, y empezó, hace como 45, y empezó. Fue algo glorioso. Entonces yo tenía duda, porque decían que el hermano ya oraba por los enfermos y se sanaban, y yo, gracias a Dios, no estaba enfermo, pero quería ver un milagro. Yo quería ir a ver un milagro. Algunos hermanos hasta querían estar enfermos para que oraran por ellos, para ver si sanaban, ¿verdad? Entonces me metí a la gramía. Era prohibidísimo meterse a la gramía, solo pastores. En ese tiempo no me habían llamado a mí todavía al pastorado, así que en el graderío me metí. ¿Usted a qué va? Me dijeron. Que oren por ¿está aceptando a Cristo? Sí, dije yo, y me metí, ¿verdad? Y como yo lo acepto cada vez que me lo presentan, ¿quiere aceptar a Cristo? Amén. Digo, entonces no están mintiendo. Ahorita. Bueno, entonces, sí. Y me fui y no vi ni un milagro. Pero cuando empecé a hablar en lenguas, me cambiaron. Y ahora hablaba en diferentes géneros de lengua, no los que me habían bautizado. Dije yo, ¿qué pasó aquí? Había una unción. Entonces empecé a entender que hay diferentes llenuras. Se las voy a mostrar así rapidito. Vamos a ver. Esta es la primera vez que fueron llenos del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Hechos capítulo 2 verso 4, día de Pentecostés. Estos mismos aparecen en el capítulo 4 verso 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces, ¿qué pasó? Aquí estaban los 12 apóstoles, y en Hechos 2 estaban los 12 apóstoles. En Hechos 2 los llenó el Espíritu Santo, y aquí dice que también, porque dice todos, y todos quiere decir everybody, ¿verdad? Entonces fueron llenos 2 veces,
Pero cuando empezaron a hablar la primera vez, hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que se expresaran. Y los que estaban ahí, partos, elamitas, de otros, los oían en sus idiomas. Pero ellos estaban hablando en lenguas. Los otros los oían, era un milagro. Ahora no, ahora fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios. Ahora no estaban hablando en lenguas. Ahora estaban hablando la palabra de Dios con valor. Entonces, ¿qué pasó? La llenura del Espíritu Santo siguió en ellos. Siguió en ellos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder con nosotros en esta transición? Tiene que seguir la llenura. Entonces, lo que tenemos que hacer, suplicarle a Dios y al Espíritu Santo que nos vuelva a llenar. Que nos vuelva a llenar. Gloria a Dios, ya hablamos en lenguas, gloria a Dios, ya predicamos, gloria a Dios, pero necesitamos más. Yo definitivamente, por eso le digo, yo estoy viviendo un momento de transición, porque yo sí necesito más. Hermano, pero sí, hasta su carro, usted lo tiene que llenar un montón de veces con gasolina. No, hermano, porque el que yo uso es eléctrico, lo tiene que volver a cargar. Nosotros también. Entonces yo le quiero hacer una invitación, no solo para este momentito, hermano, sino que yo le quiero hacer una invitación en su intimidad con Dios. Dígale: Señor, yo quiero seguir siendo lleno del Espíritu Santo. Tú ya me llenaste, yo hablo en lenguas, tú ya me llenaste, me diste un don, tú ya me llenaste, tengo visiones, tú ya me llenaste, tengo interpretación, tú ya me llenaste, tengo un montón de cosas lindas de parte tuya, tú ya me llenaste, tengo discernimiento de espíritu, tú ya me llenaste, oro por los enfermos y se sanan, pero vuélveme a llenar, necesito más de ti, necesito, esto es tremendo. Ahora, hay varias cosas que la Biblia dice que se necesitan mucho para poder hacerlas solamente con la ayuda del Señor. Pero lo vamos a dejar hasta aquí por causa del tiempo. Ya me pasé, hoy sí me pasé 16 minutos. Ya es mucho. Y tengo que cuidar mi gargantita porque esa transición la tengo que aguantar. Bueno, yo la aguanto, el cuerpo sabe, ¿no? Entonces, pero como todavía tenemos mañana, el sábado, domingo, el lunes, entonces vamos a seguir explicando. Entonces déjenme hacer hoy una oración. Mire, yo le quiero pedir a Dios. Yo necesito. Y yo anhelo que usted, el Espíritu Santo, le despierte hambre por ese fluir. Permítame, por favor, en el nombre de Jesús, orar por usted y por mí. Acompáñeme, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Oh, cuánto te necesitamos, Espíritu Santo. Cuánto te necesitamos.